El elaborar documentos se considera una habilidad informática fundamental en nuestros días, en que el manejo de información se hace por medios digitales. Es por ello que se hace necesario conocer las funciones básicas de un procesador de palabras. Para fines de este módulo, este programa es Word, diseñado por la compañía Microsoft. Word es una aplicación informática conocida como procesador de palabras, que permite crear y editar documentos de texto. Entre algunas de las múltiples funciones con las que cuenta esta herramienta se encuentran la edición de texto, formato de documentos, configuración de características de párrafo, diseño de página y manejo de tablas. Se conoce como edición al conjunto de modificaciones o cambios que se pueden realizar a un texto, desde escribir hasta copiar o reemplazar información. Entre las funciones de edición más empleadas en Word encontramos la función selección, que permite elegir un texto u objetos del documento para realizar alguna acción sobre ellos. Para seleccionar se puede usar el mouse haciendo clic sostenido y arrastre sobre el texto, o se puede utilizar el teclado usando la tecla Shift y las flechas de dirección. Otra forma de seleccionar es utilizar las teclas Control E, que permite elegir la información de todo el documento. La función cortar se utiliza cuando se desea cambiar de lugar un texto previamente seleccionado. Se puede aplicar usando en la ficha inicio grupo portapapeles el botón cortar o con las teclas de atajo Control X. La función copiar realiza un duplicado de un texto seleccionado. Se aplica usando en la ficha inicio del grupo portapapeles el botón copiar o empleando las teclas de atajo Control C. La función pegar complementa acciones de los comandos cortar o copiar, pues guarda en el portapapeles la última acción realizada. Para pegar información se usan las teclas Control V o en la ficha inicio del grupo portapapeles se elige el botón pegar. La función copiar formato permite aplicar un estilo o características de formato previamente definidas a un texto. Para usar esta función se usa la ficha inicio, grupo portapapeles y se elige el botón copiar formato, lo que cambia la forma del puntero por una brocha que se desplaza sobre el texto al que se quiere aplicar el formato. Otras acciones necesarias en la edición son las funciones de búsqueda y reemplazo de información. La función buscar permite localizar de manera rápida un elemento del texto u objeto. Las teclas de atajo para hacer una búsqueda son Control V. La función reemplazar realiza la búsqueda de un elemento permitiendo hacer una sustitución de él. Sus teclas de atajo son Control L. Dar formato a documentos. El formato a documentos se refiere a hacer cambios en el aspecto y forma de presentar el texto del documento. Existen varias formas de realizar estos cambios. Una de ellas consiste en utilizar la ficha inicio, donde podemos encontrar al grupo fuente. Este grupo contiene una serie de comandos que se emplean para hacer cambios importantes en el formato del documento, como las características básicas de fuente, es decir, la tipografía o tipo de letra, tamaño de fuente, agrandar o disminuir fuente y borrar formato. Entre los estilos y efectos de fuente que se pueden modificar se encuentran la negrita, cursiva, subrayado, doble tachado, superíndice, subíndice, convertir texto a mayúsculas o minúsculas, resaltado y color de fuente. Estas características, además de encontrarse como parte del grupo fuente de la ficha inicio, se pueden seleccionar de un menú contextual o emergente al presionar el botón derecho del mouse. Otra forma de cambiar los atributos de la fuente de un documento se tiene al presionar las teclas Control M con el cuadro de diálogo del mismo nombre. Características de párrafo. Los comandos que integran el grupo párrafo de la ficha inicio permiten hacer modificaciones a la sangría,
alineación, niveles de esquema, espacio entre párrafos y líneas. Alineación. La alineación de un párrafo es la distribución de las líneas con respecto al margen. Se pueden aplicar 4 formas de alinear: a la izquierda, a la derecha, texto centrado o texto justificado. Sangría. La sangría establece la distancia del párrafo respecto al margen izquierdo o derecho. Existen 4 tipos de sangría: izquierda, derecha, primera línea o francesa. Estas 2 últimas se consideran sangría especial. Interlineado. El interlineado es la separación que existe entre las líneas que integran un párrafo. Algunos de ellos son sencillo, múltiple, doble o 1.5 líneas. Espaciado. El espaciado determina la cantidad de espacio por encima o por debajo de un párrafo. Generalmente se expresa en puntos. Otras características de párrafo que se emplean comúnmente son la numeración, que aplica estilos numéricos a las listas, y las viñetas, que coloca símbolos o imágenes en líneas. Para modificar estos elementos, también se puede utilizar el iniciador de cuadro de diálogo del grupo párrafo, que mostrará un cuadro donde se pueden configurar estas características. Diseño de página. El diseño de página consiste en hacer modificaciones a la configuración de las páginas que integran el documento. Para hacer cambios en los documentos, se elige la ficha Diseño de página. En el grupo Configurar página se encuentran los saltos de página y sección, que permiten agregar páginas nuevas o desplazar el texto a una región nueva en la página. También podemos encontrar saltos de columna o ajuste del texto. Los temas son un conjunto de elementos definidos de diseño que se aplican de manera rápida a los documentos. Con ellos se pueden personalizar, además del tema, combinaciones de colores y conjuntos de fuentes. Para realizar modificaciones se usa el grupo Temas ubicado en la ficha Diseño de página. Se debe recordar que en el grupo Configurar página están las propiedades del documento que pueden modificar su apariencia, como el tamaño de márgenes, orientación de la página, tamaño de papel o número de columnas. Otras funciones importantes que se encuentran en la ficha Insertar son el encabezado y pie de página, que son secciones independientes al documento que se agregan en la parte superior de la hoja para el caso del encabezado o en la parte inferior para el pie de página. Uso de tablas. Las tablas son objetos que permiten organizar la información en regiones llamadas celdas. Se forman al definir filas y columnas. Para agregar una tabla se usa la ficha Insertar y se elige el grupo Tabla, que muestra una serie de funciones útiles para su adecuado manejo. Con el botón Insertar tabla se escribe el número de filas y columnas que va a tener la tabla que vamos a agregar al documento, además de especificar el ancho que tendrán sus columnas. Con el botón Dibujar tabla se usa un puntero en forma de lápiz que permite hacer el dibujo de la tabla con las filas y columnas que contendrá. El botón Convertir texto en tabla se usa cuando a partir de un texto escrito en el documento se desea hacer su transformación en tabla. El botón de tablas rápidas se utiliza para agregar al documento una tabla definida por Word con características como calendario, subtítulos, lista o matriz. Este material forma parte del módulo Procesamiento de Información por Medios Digitales y se utiliza como auxiliar en la unidad 2
Expresa por escrito información en formato digital. Para el resultado de aprendizaje 2.2. Elabora documentos escritos formales e informales mediante funciones de procesador de texto.